En la actividad de hoy, en el encuentro de hoy, tenemos 3 momentos. El primero es analizar esa primera pregunta por el anfibio cultural con el quehacer de ustedes en la actividad de la docencia y en los diferentes saberes. En la primera actividad la reflexión es: todos podemos ser anfibios culturales en la medida en que comprendamos esa relación y esa tensión que hay entre el poder, la moral y lo que nosotros hacemos en el día a día. Anfibios culturales y divorcio entre ley, moral y cultura. Antanas Mockus. Resumen: antes de ser empleada para describir características deseables de algunas personas en un país y en un mundo donde la diversidad cultural puede ser una fuente inmensa de posibilidades, la noción de anfibio cultural fue usada para ayudar a entender la relación entre los distintos eslabones del sistema educativo. La circulación de conocimiento solo es posible si hay selección, jerarquización y adaptación del conocimiento, tomándolo de un cierto contexto para llevarlo a otro, reelaborándolo en función del contexto de destino. Los educadores participan usualmente de manera inconsciente en este proceso y logran ser anfibios culturales en tanto alcanzan la movilidad deseable entre distintos eslabones del sistema educativo, aprendiendo y enseñando en varios de ellos. En sentido más amplio, anfibio cultural es la persona que se desenvuelve solventemente en varias tradiciones culturales y que facilita la comunicación entre ellas. Como tal, puede contribuir a 3 procesos cruciales en las sociedades contemporáneas, caracterizables por altos niveles de diversidad cultural y segmentación social: la reducción del divorcio excesivo entre ley, moral y cultura, la construcción de democracia y la superación de la violencia. Con relación al primer aspecto, se plantea el papel del anfibio cultural en la intensificación de la vida social y en la transformación de la regulación cultural de la acción. En el segundo, se acentúa el papel pedagógico del anfibio al señalar e ilustrar la posibilidad de la construcción y acatamiento de reglas comunes compatibles con la diferencia y con raíces en ella. En cuanto al tercero, cabe señalar que la violencia, especialmente cuando es endémica y multifocal, acentúa las adaptaciones miméticas a diversos sistemas de reglas culturales. Resulta relevante entonces examinar las similitudes y las diferencias entre esas adaptaciones y las propias del anfibio cultural. Esto permite subrayar la función del anfibio cultural como intérprete y como facilitador del entendimiento recíproco entre distintas tradiciones culturales. En síntesis, tras una presentación de lo que se podría entender como anfibio cultural, se consideran algunos aspectos del papel social atribuible al mismo en relación con el divorcio acentuado entre ley, cultura y moral, la construcción de democracia y la violencia. Se trata de ver la relevancia del anfibio cultural frente a aspectos o procesos particularmente importantes en el caso de la sociedad colombiana. Entonces, hablemos de palabras claves en esta primera lectura, en este primer hojita. Anfibio cultural. A ver, palabras claves. Anfibio cultural. ¿Cierto? Persona que se desenvuelve en los diferentes ambientes. De diferentes ámbitos, ambientes, del sector ¿qué?
educativo, o sea, esa es la manera como esa persona se desenvuelve. Puede estar en la empresa, pero puede estar con su saber en el ámbito educativo para poder dialogar ¿con qué? Con el entorno. Entonces, ¿quiénes finalmente son los que están interpretando el entorno? El maestro. ¿Y quién trae ese mensaje a los estudiantes? Ustedes. Por eso la primera función que tiene el maestro como ámbito, como anfibio, es la interpretación del entorno. Entonces, ¿cuál sería lo relacional entre ese anfibio y lo relacional? Entre lo que ustedes reconocen como anfibio, pero ¿cuál es la relación que tienen? Puede ser aplicado a lo que hacen. El conocimiento. Bueno, hay una relación de conocimiento. Listo, entonces lo relacional y un conocimiento. ¿Y cómo es ese conocimiento? Hay más o menos 4 tipos de conocimiento. Uno residual. ¿Cuál es el conocimiento residual? Como el oro. Lo que queda por ahí en el sedimento. Lo que ustedes preparan para que les puedan entregar a los estudiantes. A las planeaciones. Eso es lo residual. Y ahí está el valor del conocimiento del maestro, porque ahí es donde realmente queda lo esencial. Hagamos el ejercicio del oro. Dejan lo mejor. Las maestras de primaria siempre tenían, pues yo no sé si aquí todavía, el cuaderno que yo me soñaba, ese cuaderno de las maestras, aplicaban el mismo cuaderno siempre. Yo no sé si todavía lo hacen. El diario de campo. Un cuadernito que hacían ellas como si... Con las el día a Esos día. cuadernitos es un conocimiento residual. ¿Qué más conocimientos hay? ¿Qué tipos de conocimientos hay? Está residual. Empírico aplica. Hay un conocimiento empírico, sí, yo puedo traer, y es muy valioso, porque es el conocimiento que yo traigo de mi casa como maestra, de mi casa, de mi familia, de mi herencia familiar, de mi forma de vivir. Todo ese conocimiento también es importante. Entonces el científico también. Hay un conocimiento científico, técnico, hay un conocimiento técnico. El conocimiento técnico es con la didáctica. Recuerden que la didáctica es lo que reúne todos los elementos metodológicos y pedagógicos. Entonces, el conocimiento pedagógico. ¿Listo? Otro conocimiento, el pedagógico. Bueno, entonces el anfibio cultural reconoce un conocimiento residual, empírico, técnico y pedagógico en un sistema común, comunitario. Por eso es importante hacer lectura de nuestro entorno, de la multiculturalidad, de lo que pasa en la cultura, para poderlo traer a nuestros ámbitos académicos. ¿Qué otro elemento de análisis en la primera lectura? Verónica, hay una cosa que me llama mucho la atención de lo que dice el profesor Confusi, es como cuando se refiere al maestro como anfibio cultural, ese doble papel de enseñar y de aprender. ¿Sí? Excelente. Hay un conocimiento del aprendizaje, del autoaprendizaje. Perfecto, me parece relevante. Les voy a recomendar también, pero eso se lo dejo como recomendación, artículos de Bernardo Restrepo, bueno, yo les envío varios artículos, el que quiera leerlo para ampliarlo, porque precisamente en esa línea que dice el rector, el yo aprender también significa un proceso de conocimiento adecuado. ¿Cómo pongo yo ese conocimiento? ¿Cómo lo que yo aprendo lo tengo que pasar por esos filtros? Siempre recordemos esto. Recordemos el Pacífico, nuestros, ¿cómo le dicen? Palenqueras, filtrando el conocimiento. Eso es lo que llaman el mazamorreo. ¿Mazamorreo, así lo dices? Sí. Bueno, vean, aquí van saliendo cosas muy interesantes de análisis. ¿Qué más elementos? La comunicación. El anfibio cultural tiene unos elementos de comunicación. ¿Quién me puede decir cómo lo aplicamos en la relacional?
cuando tú te relacionas con el otro, con tu entorno, con todo, Entenderla, hacen todos esos claro. procesos de conocimiento, interacción, conversación, todo eso se da. Es que si tú miras, por ejemplo, el conocimiento se da. Tú tienes un conocimiento previo que tienes a partir de esa relación que primero tuviste con tu entorno, con todo eso que te llega. Después lo construyes técnicamente. Y eso a través de qué se da, a través de la comunicación que tú vas logrando. Pero la comunicación en la TECNE es una herramienta, ¿no? Una mediación. Es un medio para que nosotros podamos realmente desenvolvernos o desarrollarnos como anfibios culturales, que nos permiten transmitir el conocimiento en ambos sentidos. Entonces, en el saber propio y específico, me faltaba ese conocimiento, el saber específico. Nadie tiene el saber que tiene cada uno de ustedes. Ajá. Vea, puede ser el doctor PhD. Nadie tiene el saber específico que tiene cada uno de ustedes. Nadie. En mayor o menor grado, solo es de ustedes. Entonces, Me permite, yo sí, le aporto claro, algo que yo estuve mirando también, pues yo soy una muy espectadora de YouTube. Me gustan mucho las conferencias y todo lo que hay ahí, y entonces estuve mirando y precisamente era que una descripción que hicieron del texto de Mockus, y ahí decían que nosotros los profesores éramos los anfibios culturales que nos movíamos en diferentes ambientes. Y ella decía que éramos nosotros los que, así no estuviéramos en el aula, no estuviéramos en la escuela, en ninguna parte, estábamos en un paseo, en cualquier parte donde nosotros estemos, el solo hecho de nosotros ser profesores, ya nosotros tenemos todo ese montón de cosas ahí guardadas. Entonces, a donde quiera que nosotros estemos, estamos circulando eso que se esté todo el tiempo trabajando, estamos en ese proceso. circulando. Entonces él le prestaba mucha atención como a eso, a la circulación de esos conocimientos, y que nosotros éramos los que estábamos para allá y para acá moviéndonos y transformando el entorno con todo eso. Entonces era llevar y traer, y lo que dice el rector, de que nosotros aprendemos de lo que vemos, cogemos y luego vamos a otra parte y allá llevamos. Exactamente, Entonces, ahí, entonces lo que convertimos en un saber residual. Yo quiero preguntarle a la mamá que está, ¿quién es la mamá? La mamá que está en el diplomado. Tú. yo. Tan bella. Disculpen, pero es que yo los vi una vez, es la segunda vez. La felicito. Gracias. La felicito, porque ella está en este momento en un conocimiento de maestra también, de maestra desde ese lugar, del lugar de su casa. Aquí hay un tema de corresponsabilidad. Los papás, ojalá todos comprendieran esa relación que tiene lo cultural Pero por con el allá está la aprendizaje. otra. Allá hay otra. Por ejemplo, ¿cómo aplicarías tú este relacionamiento cultural en tu casa? Pues tienes, si no quieres responder, si no, cuando lo consideres, lo respondes. Me parece que esa pregunta es de ahí, desde ese lugar de mi casa, desde ese lugar con mi relación con mis compañeros, tengo un conocimiento que estoy procesando para entregarlo. Por eso es tan delicado la función que tiene el maestro, llámese maestro no educativo. Es que el maestro es toda persona que hace parte de la atención. Nadie ha hablado de la otra palabra clave. Hay una tensión entre la moral, ¿qué más? El poder y lo cultural. ¿Qué tal si analizamos esa tensión? ¿Cómo han sentido ustedes el conocimiento en esa tensión? Ahí está el problema. Ahí está el gran problema del conocimiento educativo y del anfibio cultural. La reflexión. Hay una tensión permanente entre el poder, la moral y lo cultural. Porque también el tema del poder, a ver, el acceso a unos niveles de formación, a unos niveles de conocimiento, permite también el acceso a unos niveles de poder. ¿Sí? Y es un tema que, como lo plantea el profesor Mockus ahí, genera muchas tensiones. Entre ellas, cuando habla de la diferencia entre violencia
y democracia, ¿sí? Pero también aclara eso, no todos en el ambiente educativo tienen la capacidad, en el tema educativo a nivel nacional, tienen la posibilidad de alcanzar los mismos niveles de calidad de educación. Y lo vemos claramente. El chico Vera Cativo, que está por ahí en las selvas de Chocó, ahí por las riberas del río San Juan, no tiene cómo acceder a la misma calidad de educación que accede un muchacho en Envigado. Y un muchacho que accede a la educación en Envigado, por menos que sean los colegios, no tiene la misma, el mismo nivel, no va a tener el mismo nivel que un chico que acceda a un bachillerato internacional. Y en los tiempos ahora eso sigue simplemente viviendo. Y al artista ya como relegado, no sé, como que la educación y el artista siempre se han visto como que dentro del statu quo siempre se ha visto como con recelo. Eso para mí ha sido lo que yo he visualizado, pues como o como que cierta libertad, ciertas cosas, cierto manejo no se permite. Entonces me recuerda lo que yo leí antes de la educación, que llegan hasta un cierto tiempo y ya cuando los padres veían que ya los maestros llegaban a ciertos puntos de conocimiento, ¿cierto? Me recuerda cuando leía que no, que le decía al papá al niño, qué pena, que yo aquí en la casa se habla de esto, por eso que le enseñé matemáticas. Más o menos es como así. Pero es así, es así. ¿Por qué los estudiantes en clases de artística no sienten tanto esa tensión? Porque son libres. Porque se expresan, se liberan. Porque las artes permiten eso, ¿cierto? Permiten eso. Pero podríamos decir que en las artes no hay tensión. También hay tensión. También hay tensión. Los maestros de educación artística saben que en las artes tienen sus propias tensiones. Lo que pasa es que en ese proceso de la didáctica cultural y de lo pedagógico cultural, los maestros adaptan otras maneras de la enseñanza y del aprendizaje y de la enseñabilidad, ¿cierto? ¿Quién es el que se mueve? Tú lo dijiste, nadie lo ha dicho mejor. ¿Quién es el que se mueve en el conocimiento, en ese anfibio? Nosotros. Cada uno de ustedes. Voy a darles un ejemplo. Yo soy maestra del SENA. El SENA todavía trabaja de desarrollo humano, ¿cierto? Sí. Desarrollo humano. Unas técnicas y tecnologías. Educación formal, todo bachillerato, primaria y universidad. Y la educación habitual de las, por ejemplo, una clase en una academia, ¿cierto? Que no es no convencional, pero que es educación. Entonces este maestro o maestra empieza su labor a las 6 de la mañana en la Universidad de Envigado, en la IUE. Prepara su clase para universitarios. A la media hora está en el colegio. Está en José Miguel de la Calle. Y por la noche se va a dar una clase a una academia. Los conozco, conocí 25 maestros que hacían eso en un día. Una de ellas. ¿Qué pasa cuando yo me muevo con el conocimiento, dando incluso algunos elementos similares entre un eslabón y otro? ¿Qué pasaría en ese maestro? ¿Qué es lo que el maestro tiene que modificar? Adaptar el conocimiento al público. Adaptación del saber. Y las ventajas que tiene lo cultural es que todos los elementos culturales permiten que esos elementos sean mucho más fáciles para hacer actividades y permear ese conocimiento. Yo sé que en el momento de pronto en una vida práctica no lo tenemos digerible el día de hoy, pero poco a poco los vamos a ir llevando con ámbitos creativos cómo vamos a lograr eso. Yo sé que muchos de acá ya lo han hecho y seguramente se van a encontrar en que eso que ya nosotros les vamos a proponer en el diplomado, usted ya lo hizo, y si eso es así, pues para mí sería muy ganador porque tenemos excelentes maestros entonces. Bueno, no hay más palabras claves. Con el saber y con el documento. Nos faltó tensión. La
participantes inconscientes, ¿cierto? Y yo creería que de hecho todos los seres humanos somos participantes inconscientes. Mi padre hablaba de que un chico de la cultura embera no tendría de pronto la misma formación que otros chicos que están, por ejemplo, acá en la educación formal, pero él tendría mucho conocimiento que arrojarnos del lado de él y de su cultura. Es imaginario. Entonces, inconscientemente todos tenemos apropiado algo de nuestras raíces. Yo, por ejemplo, soy de Barranquilla y seguramente tendré conocimiento de cosas de la costa, de folclore, de otras cosas que ustedes no tengan. ¿Ya? O que de pronto incluso sí tengan porque lo han estudiado, pero para mí fue empírico, sí, natural, se dio de manera natural en mi formación. ¿Ya? Entonces diría que la inconsciencia también está allí. Somos, ¿cómo lo dijiste? Participantes inconscientes. Participantes inconscientes. Acá. Respecto a la parte de Embera, ellos tienen una forma diferente de ver el contexto, la naturaleza del mundo. Llegan aquí, el docente no va a tener un enfoque diferencial. Nosotros hacemos la clase, planeamos la clase para un chico normal, pero necesitamos ese chico tener una nueva estrategia con un enfoque diferencial, que tenga una parte de lo que es etnoeducativa, porque si no trabajamos con la parte etnoeducativa, se nos acaba todo. No podemos, porque el chico de aquella cultura, la forma de interpretar el mundo, las cosas, la verdad, la ve de otra manera. Y si el docente o toda la planta docente tiene que trabajar la forma del enfoque diferencial y la parte de la educación. Excelente. Muy bueno, Elías. Eso, Elías. ¿Te parece el artículo de la Tengo maestría? 3 artículos Propio. publicados de la parte educativa, integración de saberes ancestrales. Sí. Es que está más preparado que yo. Entonces, lo pueden buscar Praxis y Saberes y la revista de Panamá. Quiero que eso se la comparto. Compártalo, Elías. Praxis y Saberes. Lo buscan en internet, mi nombre, y ahí aparece el nombre. ¿Cuál es tu nombre completo, por favor? Elías Hernández. Pero saben que si estamos necesitando Está trabajado con los emberas del Alto Sinú de Tierra Alta, lo que es el Excelente. RAM y del Parque Nudo Paramillo.